Hola a todos. Antes de empezar nuestro webinar número 31, hay mucha gente que me ha pedido un ratito más, porque están mirando la juramentación. Yo les he dicho, la juramentación es solamente mirar a gente que jura, y esto es mucho más importante teniendo a dos ilustres personajes con nosotros, especialistas, analistas, que vamos a escuchar dentro de un rato. Pero antes de eso, les conversaba y les preguntaba a Pablo, que Pablo va a hablar primero y después habla Enrique, pero que vayamos conversando un ratito sobre el tema de la juramentación. Si han visto las personas que han sido o están siendo nominadas, ¿cuál es su opinión sobre lo que están viendo en este momento? Pablo. Bueno, la verdad que yo esperaba un gabinete distinto, ¿no? Creo que necesitamos, antes que nada, buenas noches con todos y un gusto estar con Enrique Gersi en esta charla, ¿no? Pero volviendo al tema, yo esperaba un gabinete distinto. Creo que el Perú está en una situación muy difícil y necesita un equipo que es casi un comando, ¿no? Porque hay dos grandes guerras que ganar, la de la pandemia y la de la recuperación de la economía. Entonces necesitamos gente de acción más que gente de análisis y de gente de análisis sociológicos y de derechos humanos y qué sé yo. Entonces yo no veo el gabinete con esa orientación. Yo veo que este es un gabinete para un momento distinto, ¿no? Para un momento de buscar simplemente armonía, tranquilidad, caretaking, ¿no? Mantener las cosas bien. Veo bien a Waldo Mendoza, es un muy buen economista, conoce muy profundamente el tema económico, básicamente las finanzas del Estado, ¿no? Pero es más un ministro de Hacienda que un ministro de Economía. Necesitamos un ministro que impulse la inversión. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por impulsar los proyectos de inversión, por destrabar las irrigaciones, por destrabar los proyectos mineros. Y no sé, pues yo confío en que esta gente pueda hacer esa lucha, pero no veo el perfil para esa gesta difícil que tenemos por delante. Y no podemos perder tiempo, no podemos equivocarnos. Ya, me parece interesante. Tú, Enrique, ¿qué piensas? Muchas gracias. En primer lugar, Pepe, a ti y a todos los concurrentes. Tu webinar ya se han vuelto un clásico. Creo que la política peruana te debe mucho. No sé si bueno o malo, Pepe, pero has agitado permanentemente las aguas. Yo creo que finalmente lo importante es el debate democrático. Así que muchas gracias nuevamente por esta invitación y encantado de estar con Pablo, que es un muy querido amigo de tantos años. Mira, mi impresión es que Sagasti no ha cumplido con su compromiso. Sagasti ayer prometió un gabinete de ancha base y este es un gabinete de estrecha base. Es un gabinete de chicos de las ONGs y de profesores de la Católica. No ha podido convocar a personalidades más allá del campus universitario de la Católica. Tal vez uno o dos ONGistas por ahí, y punto final, que son básicamente lo mismo. Yo lo calificaría de endogámico, son ellos mismos, escuchándose a ellos mismos, y eso es sumamente peligroso, porque Sagasti no ha entendido, creo yo, que él es un presidente débil, que tiene que ganar la legitimidad, y que ofreció un gabinete de ancha base. Hubiéramos esperado que hubiera tal vez algún representante claramente de grupos empresariales, del sector sindical, alguien de algún partido político tradicional histórico que estuviera por encima del debate o al margen del debate. Fracasó. No creo que lo haya podido conseguir. Esto es sumamente importante porque él ayer nos dijo que hacía un gabinete de ancha base y lo que vemos ahora es un gabinete de la Católica, algunos amigos míos, Waldo Mendoza, Pablo, no sé si te acuerdas, fue miembro del Movimiento de Libertad. Me parece que es una persona, opino como tú, es básicamente un ministro de Hacienda, un hombre serio, pero de repente demasiado serio para el contexto actual.
Yo no veo a Waldo regalando plata ni haciendo irresponsabilidades. Y ya en la calle ha habido un nivel de tensión y va a haber un nivel de expectativa. Yo no encuentro a Waldo demagogo para nada, ni que se ponga a regalar plata, ni hacer irresponsabilidades fiscales. De manera que Eduardo Vega, que está de ministro de Justicia, mi amigo, estudiamos juntos el doctorado en Derecho en San Marcos, me parece un tipo estupendo, viene de la izquierda, pero es un tipo estupendo. Violeta Bermúdez, la primera ministra, es la esposa de Samuel Abad, un distinguido y muy apreciado colega, pero vienen básicamente del mismo mundo, ¿no es cierto? Es el mismo grupo de gente que no calificaría con ningún término para que no suenen innecesariamente irritante, pero me parece que lo que ha escogido Pancho Sagasti es gente muy parecida a él, es el perfil suyo, ¿no? Y no es el gabinete de ancha base que ofreció. Eso no significa nada, yo creo que pueden hacer un gran trabajo. Tengo mis temores porque creo que salvo Waldo, es gente que nunca ha administrado nada y nunca han pagado una planilla, ¿no? Y eso puede tener sus riesgos también. Pero en general, yo creo que hay que darle el beneficio de la duda. Pancho Sagasti es un hombre inmensamente inteligente, muy preparado, ¿no? Y que creo que ha esperado esto durante toda su vida. Entonces, esta circunstancia le cae además en un momento providencial, porque él se ha erigido en una especie de candidato consensuado un poco a la fuerza, pero en el que hay una gran expectativa, ¿no? Entonces, bueno, veamos cómo lo hacen, que el gabinete no es la ancha base que él ofreció, pero es gente, yo creo que honesta y en general muy respetable, de manera que aunque sean de un solo lado, veamos pues cómo se comportan, ¿no? Finalmente, como tú has dicho, Pancho, o Pepe, perdón, solo una cosa, este es un gabinete con muy poco tiempo de vida, hay unas elecciones, claro, se quedarán hasta julio de ser el caso, pero hay unas elecciones ahora mismo, el proceso electoral viene, creo que lo que se necesita son cosas muy simples, contener la pandemia, saber responder oportunamente a ciertas necesidades económicas y sociales muy urgentes, tanto de la población como de las empresas, y garantizar elecciones absolutamente transparentes. Muchas gracias. Ese es el desafío que tiene, ¿no? Muchas gracias, Enrique. También a mi amigo Pablo. Ahora ya vamos a iniciar la reunión. Este es el webinar 31, como dije, agradeciendo de las palabras que ha dicho Enrique sobre lo que hacemos y lo vamos a seguir haciendo. Nos interesa la circunstancia y la situación del país. Hemos atravesado momentos muy difíciles, días complicados y con un ambiente político enrevesado. Y gracias a la posibilidad que tenemos, ¿no?, de convocar a personajes como Pablo y como Enrique, ¿no? Ambos son uno es abogado, Enrique es abogado, es académico y político. Y Pablo es economista, es consultor y además es fundador de la Ampadia, además de muchas otras cosas más que hacen los dos. Y les agradezco mucho que estén aquí con nosotros y vamos a hablar sobre el análisis de la situación política. Y vamos a empezar con Pablo. Empezamos con Pablo. Les agradezco a todos los que están presentes también su, valga la redundancia, presencia en este webinar. Adelante, Pablito. Gracias, Pepe. Gracias otra vez por la invitación. Bueno, como todos sabemos, pues en medio de la pandemia y de una crisis social y económica de proporciones dramáticas, nos hemos tirado de cabeza a una crisis política extrema, ¿no? En sus orígenes, todo esto viene del desentendimiento del gobierno PPK con el Congreso dominado por Keiko Fujimori. Ambos cometieron errores muy graves, pero yo personalmente pienso que PPK, por su edad y por el cargo que tenía, tiene más responsabilidad. Y además hay un tema que me gusta repetir de vez en cuando. Antes de que PPK, ya elegido, pero no habiendo asumido el gobierno, Keiko le pidió a Luis Bedoya Reyes que le lleve un mensaje.
para buscar el trabajo conjunto, la concertación. Bedoya Reyes llamó 3 veces a PPK para darle el encargo. PPK no lo recibió, le explicó a la secretaria la tercera vez de qué se trataba. PPK no recibió a Lucho Bedoya Reyes, quien tuvo que regresar donde Keiko a decirle que se venía la guerra, ¿no? Y en fin, las cosas ya se dieron como conocemos y como no conocemos. Pero creo que este señor fue un gran responsable de este desastre. Luego, la caída de PPK fue propiciada por Vizcarra, ¿no? Entre otros, con un acto de traición, ¿no? Terrible, que lo pinta el cuerpo entero y que es claramente una de sus características, ¿no? La estrategia de Vizcarra ya en el gobierno fue permanentemente la confrontación, estrategia explícita, propuesta por su asesor argentino, y fue llevando poco a poco la confrontación al extremo. Primero, nos forzó a un referéndum desencaminado, nos dejó sin el Senado, nos dejó sin reelección, castigando a los congresistas y buscando la confrontación, y finalmente cerró el Congreso, apenas pudo con cualquier disculpa, inconstitucionalmente. Con el nuevo Congreso, otra vez empezó a confrontar, y se ganó la vacancia, siendo inconveniente, en mi opinión, porque creo que no era conveniente, creo que había que forzarlo a poner un gabinete independiente con un primer ministro poderoso que llevara las riendas del gobierno hasta el 28 de julio, en lugar de vacarlo a él, ¿no? Que tenía mucha popularidad y que, en fin, era un trauma político que era complicado, como hemos podido atestiguar, ¿no? Con lo que ha pasado todos estos días. Pero, en fin, él se puso para la foto, ¿no? Mostró claramente sus incapacidades personales como un sujeto traidor, como un mentiroso sempiterno, ocultó información con lo de su amigo Zinc y una serie de conexiones que trató de tapar, ¿no? Y estas denuncias sobre incorrecciones y sobre corrupción fueron muy graves. En todo caso, políticamente se ganó la vacancia, habiendo sido un error estratégico, pero se la ganó. Sin embargo, la vacancia fue constitucional y ahí se armó todo este bochinche promovido por una serie de estamentos, ¿no? Empezando por los políticos como Guzmán, Humala, Forsyth y el propio Vizcarra, que se dedicó a mover la candela para agitar las cosas, periodistas inicuos como Rosa María Palacios, que ha mentido alevosamente y ha alentado la subversión en sus peores términos, Álvarez Rodríguez, que anda en el Facebook, Juan Infante, un líder de microempresarios, los medios de comunicación claramente orientados a la subversión, jamás advirtiendo a la población que tenga cuidado, que las marchas sean pacíficas, todo lo contrario, ¿no? Y ahí tenemos nítidamente al Canal N, a RPP, a Latina, el mismo Comercio, Perú 21, una cosa ya impresionante, y por supuesto La República. No nos podemos olvidar de La República, ese periódico que denunció el túnel que se hacía para rescatar a los rehenes cuando la captura en la Embajada de Japón por el MRTA. Pero en fin, terminamos con un gabinete de Merino, pero tanto Merino como su gabinete no supieron reaccionar. Yo creo que fueron sorprendidos por la reacción que se hizo, que fue masiva, ¿no? Alentada, como digo, por muchos intermediarios. Luego, la elección de Francisco Sagasti fue muy traumática, ¿no? Él primero propuso que se reinstale en el gobierno a Vizcarra. Él personalmente firmó un documento pidiendo eso. Luego propició la candidatura de Rocío Silva Santisteban a la presidencia del Perú. Una comunista presidente del Perú hubiera sido un horror. Gracias a Dios, en la votación los congresistas no le hicieron caso a sus cúpulas, ¿no es cierto? Gracias a Dios votaron en contra. Y finalmente postuló a la presidencia del Congreso
llevando como primera vicepresidenta y ahora presidenta del Congreso a Mirta Vázquez. Ella es abogada de Grufides, esa ONG del cura Arana, que es subvencionada desde el exterior para parar la minería en el Perú. Es congresista del Frente Amplio, un grupo de antiperuanos, antimineros, antiinversión privada, post-extractivistas, perdidos en el horizonte de las ideas que causan un gravísimo daño al Perú, ya lo han causado. Se tiraron varios proyectos, se tiraron el Cerro Quiri, se tiraron el proyecto minero de Manhattan en Piura, se tiraron Conga, se tiraron Tiamanía, en fin, es gente que ha hecho mucho daño al Perú y ahora la vamos a tener de presidenta del Congreso como un regalo de despedida en el Congreso de Francisco Sagasti. En fin, el discurso de investidura de Francisco ha sido bueno, creo que ha traído aire fresco, un gran nivel intelectual, por supuesto, que son sus grandes capacidades, ¿no? En 30 minutos recorrió la situación nacional bastante bien, evaluó los retos de su gestión. Sin una sola palabra, confrontación, generó un muy buen ambiente. Remarcó la importancia del manejo de las elecciones, algo muy bueno, la superación de la pandemia, por supuesto. Enfatizó con bastante firmeza la necesidad de preservar la estabilidad económica y fiscal. Eso estuvo muy bien. La seguridad nacional, la necesidad de recuperar la confianza y la esperanza de los peruanos. Su discurso, como he dicho hace un rato, fue muy bien recibido. Sin lugar a dudas, ha sido muy superior a los discursos que hemos escuchado de Toledo, de Ollanta Humala, del propio Pedro Pablo Kuczynski, de Martín Vizcarra, haciendo gala pues de su formación y su experiencia. Pero cometió una falla importante. Desperdició una gran oportunidad. Lamentablemente, Sagasti desperdició una excelente oportunidad para enfatizar la importancia de la inversión privada. No la mencionó. No mencionó la inversión privada y el crecimiento económico, que son indispensables para recuperar la salud del país, el empleo y los recursos fiscales. Era un momento muy oportuno, con este buen ambiente que generó con su discurso, ¿no?, para educar a los congresistas, a las autoridades regionales y locales, a los medios de comunicación que andan en cualquier cosa, y a los ciudadanos en general, que muchas veces vienen frenando inversiones a lo largo y ancho del Perú. En fin, por falta de visión y perspectiva de desarrollo, nuestros proyectos de inversión se han ido parando uno tras otro. Y creo que este desperdicio de oportunidad es muy importante. En fin, sabrá contener en su gobierno el populismo congresal. Hizo una suave invocación a los congresistas para no aprobar leyes que afecten el equilibrio fiscal, pero lo dijo de una manera muy diplomática. Y viendo hoy día su gabinete, creo que no está claramente eso en su frente de batalla. Otra cosa que ha dicho Sagasti, que es importante remarcar, es que buscaría el equilibrio entre la salud y la economía. Esa es una falsa dicotomía en la que cayó el gobierno de Vizcarra. No existe esa dicotomía entre salud y economía. Tienen que ir juntos. Plantearlo de esa manera es un horror de concepción. Es peligrosísimo para lo que se puede hacer si es que hay un rebrote, ¿no? En fin, pueden hacer con cualquier cosa con la economía. Ya advirtió que, por supuesto, no les gusta estas cuarentenas generalizadas, que hay que hacer algo más fino, pero creo francamente que eso no es suficiente. En fin, yo esperaba que el gabinete, ¿no?, efectivamente, más allá de recuperar confianza y traer esperanza, tuviera las capacidades para enfrentar la pandemia y reconstruir la economía. Yo creo que eso no está en el gabinete que ha puesto, como hemos conversado hace un rato con Enrique.
¿no? Este es un gabinete que tenía que haber tenido capacidades ejecutorias más que discursivas. Este es un gabinete de las letras, de las ONGs, como ha dicho Enrique, ¿no? De la Universidad Católica. En fin, seguramente en su gran mayoría gente sana, gente bien orientada, pero no son el equipo de guerra que necesitamos para superar los problemas que tenemos. No quiero dejar de decir que este trauma político que hemos vivido nos ha dejado un beneficio positivo. Nos hemos deshecho de un presidente traidor, mentiroso y corrupto. Y yo creo que eso es muy bueno. Creo que eso es algo que tenemos que tener presente todos. Ha tenido una popularidad hinchada, producto de ese favor mediático. Es muy importante entender esa conexión que hay entre los medios y las redes sociales. Se alimentan mutuamente. Y si los medios periodísticos que tenemos en el Perú han tenido esta orientación de favorecer tan absurda y cerradamente el gobierno de Vizcarra y después tirarse en contra del tema de la vacancia de la manera tan irresponsable como lo han hecho, han alimentado a las redes y las redes alimentan a los periodistas de estos medios y sus accionistas, por supuesto, no se les ve por ninguna parte. Yo siempre me pregunto qué hacen los hermanos Delgado, ¿no? Que aparentemente han abdicado, ¿no? De manejar la empresa que tienen, o esta familia Miro Quesada que está vendiendo sus medios de comunicación, entiendo que todos, ¿no? Aparentemente ya se han desentendido. En fin, hemos caído en una situación terrible. Volviendo al gabinete, el gabinete en lo sanitario, termino pronto, en lo sanitario tiene que sincerar información sobre los afectados y los muertos, decretar el uso de las pruebas moleculares, abandonando completamente las pruebas rápidas, y debe desarrollar una estrategia de identificación y seguimiento de los afectados, cosa que no ha querido hacer, porque políticamente se ha tomado la decisión de no hacerlo. Y en ese sentido me preocupa mucho que regrese la ministra Massetti, porque ella ha sido parte de este error. Ella en ningún momento se ha parado firme, ¿no? Para imponer a ese gabinete izquierdoso de Vizcarra, primero con Zamora y después con Martos, ¿no? Que han insistido en sus estrategias equivocadas para luchar contra la pandemia. Y ahora tenemos que prepararnos para una posible ola que no podemos descuidar, y ojalá que la Pilar Massetti tenga pues la capacidad de enmienda, o que el Espíritu Santo se dé una vueltecita y la ayude a cambiar de opinión. En el frente económico, el gabinete tenía que dedicarse a reconstruir la economía. Para eso hay que promover la inversión privada necesariamente. La inversión privada, ¿no? Determina el 80% del empleo, el 80% o 90% de los recursos fiscales, el 80% de la inversión total del Perú. Hay que arreglar los protocolos absurdos stalinianos que ha hecho el gabinete anterior de Ceballos, que hasta ahora no se arreglan. Hay que facilitar los trámites para inversión. Se debe flexibilizar, por ejemplo, mínimamente la contratación del empleo temporal, el empleo temporal. Y se tiene que, por supuesto, apoyar la ejecución de proyectos de irrigaciones y proyectos mineros, gasíferos, petroleros, que mueven la aguja del Perú y ayudan a relanzar el crecimiento de la economía. En fin, esta no es una tarea fácil, no nos podemos equivocar, y estoy muy preocupado porque, como hemos hablado, el gabinete no parece tener la orientación correcta para la situación que tenemos que enfrentar. Gracias, Pepe. Gracias, Pablo. Muy interesante lo que acabas de mencionar y de explicar. Seguimos con Enrique Gersi. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Pablo. Muy interesantes tus puntos. Yo quisiera contribuir con algunas ideas adicionales a lo señalado por Pablo, porque creo que nos encontramos frente a una circunstancia compleja.
digo que es compleja por una razón básica. En realidad, desde mi punto de vista, estamos en el coletazo de un problema que no se solucionó en la elección del 2016. El 2016 fue una elección fallida. Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, que representaban, digamos, a dos grupos básicamente de derecha, seguramente ellos no querrán que los llamen de derecha, pero podríamos decir que una derecha populista y una derecha liberal, terminaron pasando la segunda vuelta y terminó ganando Pedro Pablo Kuczynski por muy poca diferencia, sin mayoría en el Congreso, y fueron incapaces de entenderse. La consecuencia de la crisis de legitimidad que tenemos en el Perú el día de hoy empieza ahí, el 2016, cuando Pedro Pablo y Keiko fueron incapaces de alcanzar un acuerdo, no fue posible gestarlo, y en lugar de eso, Keiko decide, yo creo que equivocadamente, derrocar a Pedro Pablo. Porque eso fue lo que pasó. Complotó con Vizcarra, como ahora ya sabemos, los chats que publicó El Comercio el domingo anterior a la vacancia de Vizcarra dejaron en claro que Vizcarra había participado activamente en el complot y derrocaron a Pedro Pablo Kuczynski. Lo que no entendió Keiko Fujimori en ese momento, ojalá lo entienda ahora ella y su partido, es que en el momento en que el fujimorismo destruyó la legitimidad de Pedro Pablo Kuczynski, se destruyó a sí mismo y acabó con la estabilidad y la legitimidad del sistema político. Cuando Pedro Pablo cayó, cayó Keiko, al punto que terminaron presos los dos, de una situación inédita, porque además Keiko Fujimori tenía tal vez una de las mayorías más confortables, democráticamente elegida, que haya habido en la historia política de los últimos 100 años en el Parlamento peruano. No supo qué hacer con su mayoría, no pudieron ni elegir un nuevo tribunal constitucional. Ahí hay 7 señores, de los cuales 6 tienen el mandato vencido y que pretenden seguir resolviendo casos de importancia jurídica y política colosal. Eso es imperdonable. Lo que hemos vivido después es la consecuencia del 2016. Finalmente, el que a hierro mata, a hierro muere. Los jóvenes de la generación bicentenario, creo que le dicen ahora, hablan de karma, ¿no? Dicen del karma. Bueno, el karma de Vizcarra era malo, pues. Subió en base a un complot parlamentario, cayó en base a un complot parlamentario. ¿La caída de Kuczynski fue legal? Sí, Kuczynski renunció, ¿no? Acosado por los hechos, por sus enemigos, incapaz de entenderse con Keiko. Keiko le montó una operación con los audios, que eso sí fue una operación, fue un montaje, y Pedro Pablo, en lugar de afrontar la segunda denuncia y recurrir al Tribunal Constitucional, optó por renunciar. Ahí está, con detención domiciliaria hasta hoy. Keiko ha entrado y salido de la cárcel 2 veces a partir de ese momento. Y la situación no va a ser mejor para Vizcarra, ha gobernado 2 años, pero termina muy mal. Muy mal no por la vacancia. La vacancia es, creo yo, consecuencia de sus propios actos. Muy mal porque ya está encausado legalmente. Yo creo que el puntillazo final se lo da el Ministerio Público a Vizcarra cuando la semana pasada, en medio de los disturbios callejeros, le piden impedimento de salida del país. En ese momento, la gente que proponía la reincorporación de Vizcarra como presidente, inclusive pidiendo en el Congreso una reconsideración o solicitando al Tribunal Constitucional que lo reponga, yo creo que vieron frustrada la posibilidad de que Vizcarra regresara. No podíamos tener un presidente con impedimento de salida del país. Judicialmente decretado, y esto es increíble, consentido. Vizcarra estuvo de acuerdo. Ya no podía ser presidente de la República si ni siquiera había apelado el impedimento de salida del país. Él mismo se cerró las puertas. El lunes, la fiscal Zoraida Ábalos, por supuesto esto, los medios de comunicación a los que ha hecho mención muy pulcramente Pablo, no lo informaron debidamente. La fiscal Zoraida Ábalos además le abrió a Vizcarra investigación como corresponde
por delitos de obstrucción a la justicia, fraude procesal, falsedad genérica y posible organización criminal como consecuencia de los famosos audios, los primeros que salieron de la señora Karen Roca y todo el incidente con el señor Cisneros. De manera que Vizcarra confronta un futuro judicial complejo. Yo creo que va a acabar preso, porque el Ministerio Público, en esas 705 páginas, es decir, quiero llamarles la atención de esto, cuando el fiscal Juárez Atoche le pide impedimento de salida a Vizcarra, presenta 705 páginas de requerimiento. Normalmente el impedimento de salida tiene una página, página y media, dos. Se metió 705 páginas de requerimiento. No me he leído las 705, no los voy a mentir, pero me leí unas 20. Lo que hay es una acumulación formidable de indicios. Es como que la Fiscalía le estaba diciendo al Poder Judicial, oye, que este señor lo tenemos parqueado, como se dice en términos policiales, cuando ya a una persona le han encontrado las pruebas de sus actos ilegales. De manera que, obviamente, Vizcarra, la perspectiva futura de Vizcarra, yo creo que antes de fin de año será que tendrá detención preventiva, seguramente una preliminar antes y una preventiva, como todos los demás presidentes del Perú de los últimos tiempos. De manera que ya reflexionaremos de eso, no es una ironía, pero tal vez se haya convertido en la profesión más peligrosa del país, el presidente de la República. Por eso no sé si abrazar y felicitar a Sagasti era realmente hacerle un favor. Ya hemos visto que Merino, que ha durado tan poco tiempo, que no lo hizo bien en absoluto, que no reaccionó en absoluto, ya está también con una investigación abierta. Lo que pasa es que en su caso, Merino es parlamentario, activo, en la actualidad, de manera que no ha perdido esa condición y tiene derecho a estar en inmunidad y ante juicio, y ante los Flores Arauz, que también está denunciado lamentablemente, también tiene prerrogativa ante juicio. Hago esta mención porque esto me lleva a la segunda parte de esta crisis de legitimidad que empieza en 2016. El Congreso no es el Congreso elegido en 2016, es el Congreso de Vizcarra. El Congreso susceptible a la disolución, yo creo, ilegal del Congreso el 1 de octubre del año pasado. El Congreso presidido por Pedro Laechea, yo dudo que hubiera vacado a Vizcarra. Es muy posible, sobre todo que Vizcarra no quiso, que ese Congreso se hubiera podido entender perfectamente con Pedro Laechea de presidente, con Vizcarra. Vizcarra no quiso entenderse y prefirió confrontar con él, impedir que se eligiera un tribunal constitucional independiente, que se renovara la composición del tribunal, y cogió eso para la famosa falta de confianza fáctica, que es un invento del vizcarrismo, lamentablemente consagrado por el Tribunal Constitucional, como digo, con 6 señores que tienen el mandato vencido. Eso es absurdo. En ninguna parte del mundo jueces con mandato vencido siguen ejerciendo la judicatura, resuelven los casos que quedaron al voto hasta el vencimiento de su mandato, pero no siguen viendo casos nuevos. Esto es una situación sumamente extraña, lo que ocurre en el Tribunal Constitucional peruano, pero esa es la tradición. Se quedan años ahí con el mandato vencido. Bueno, el Congreso, ¿no es cierto?, de ahora es el Congreso elegido por Vizcarra. Vizcarra no lanzó lista. Tal vez ese es uno de sus peores errores políticos. No tanto disolver el Congreso, porque finalmente el Tribunal Constitucional lo convalidó, cuanto no lanzar una lista, porque Vizcarra sigue siendo muy popular y era inmensamente popular en ese momento. Es muy posible que Vizcarra hubiera sacado una mayoría parlamentaria muy confortable, equivalente a la de Keiko, y hubiera gobernado tranquilamente hasta el 28 de julio del próximo año, y hubiera entregado, si acaso, el poder a su sucesor democráticamente, si la ambición no lo ganaba y no decidía quedarse él. Pero por alguna razón que no entiendo hasta ahora, políticamente incomprensible, Vizcarra se suicida al disolver al Congreso y poner un Congreso en el que no tiene una representación. Tal vez pensó que los morados, que han actuado como tales, iban a sacar una votación muy alta. Eso se esperaba en las encuestas, pero el escándalo del señor Guzmán, a la hora que lo presenta a la televisión, corriendo de un lugar donde había un incendio, supuestamente en situaciones comprometedoras,
precipitó la candidatura del Partido Morado en la última semana y de repente Vizcarra esperaba que los morados sacaran una gran votación y los morados sacaron una votación bastante más humilde. De manera que Vizcarra se quedó sin mayoría. Era un hecho objetivo para cualquier persona y lo sigue siendo porque ese Congreso se queda ahí, que ese Congreso es hostil, intrínsecamente hostil. Mario Ghibellini, querido amigo mío, los ha bautizado como los gremlins. Yo he tenido contactos profesionales con el Congreso de la República, como es público y notorio, porque he defendido al Congreso de la República anterior y al Congreso actual en dos acciones competenciales. Nada que los conozco, tengo una buena relación con ellos, pero eso no me impide ver la realidad. Y es un Congreso dispar, el actual, hostil, estructuralmente hostil, es hostil a todo. Son como los gremlins, realmente. No les importa nada. Y no hay mayoría. Están absolutamente, infinitamente divididos. Con una fuerte tendencia a la izquierda. Lindos para destruir. Absolutamente incapaces de construir nada. Tú lo que le propongas que sea positivo, le sienta por una oreja y le sale por la otra. Pero no les interesa. En cambio, lo que sea hacer un escándalo, un problema, devolver las AFP, la ONP, si mañana le dices que den amnistía tributaria y que nadie pague impuestos, ya que nadie pague impuestos lo van a aprobar. ¿No es cierto? Y que se emita billetes, todo lo que sea, me recuerda a quinto de media. ¿Ya? El Congreso peruano hoy día, que son absolutamente encantadores, insisto, en lo personal, a diferencia de lo que la prensa dice, yo los conozco bastante bien, a muchos de ellos, son absolutamente encantadores en lo personal, pero se juntan y es quinto de media. Todo es al chongo. Nada es en serio. Y no van a cambiar. Cuidado que a Sagasti le pasa una desgracia y se lo vacan. Ayer han estado los gremlins con sus colitas escondidas y con miedo porque se les armó un follón que no esperaban y tremendo lío en la calle, entonces hicieron los onzos y votaron por el señor Sagasti. Entonces el señor Sagasti tiene 8 o 9 votos, no tiene nada más. Cualquier día lo sacan del presidente del Congreso y ponen a Frepapo por divertirse, ¿no? Y se arma otro lío de los diablos. Entonces hay una absoluta inseguridad política, falta de estabilidad política que se mantiene. Sagasti está ahí porque el Congreso ha preferido hacerse sonso. Se dieron cuenta que su travesura no funcionó, retrocedieron los chicos del Congreso, los famosos gremlins, como los llama mi querido amigo Mario Ghibellini, y se están portando bien. Están aparentando portándose bien. Pero son Sagasti, que los conoce, y yo le diría, cuidado, estimado señor presidente, a la primera cosa que suceda, a la primera carcajada que se les ocurra, lo sacan y ponen a quien sea. Sagasti no tiene asegurado absolutamente nada. Entonces, este Congreso, como está, objetivamente es un Congreso hostil a todo. Y no va a resolver nada. Siempre su opción será la peor posible. Por su composición. Tiene una composición absolutamente fragmentada. Acción Popular y APP, que son las fuerzas predominantes, tienen una 23 o 24 votos y la otra 22. Entonces no son nada. Son 130 los parlamentarios. Es decir, y encima divididos. APP era un frente unido, ahora ha comenzado con algunas disensiones. AP tiene por lo menos 3 facciones que votan distinto, abiertamente, ¿no es cierto? Y el resto de partidos son micropartidos. El fujimorismo quedó muy disminuido. FREPAP es la tercera fuerza. FREPAP es lo más orgánico que hay en el Congreso. Pero claro, ellos tienen una posición veterotestamentaria radical, pero son absolutamente orgánicos. Yo les pido que cuando vean alguna sesión del Congreso desprejuiciadamente, escuchen a la gente de FREPAP. Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que dicen, pero tienen sus discursos preparados, los llevan escritos, los leen, votan juntos, son coherentes, claro, pero absolutamente equivocados. Es decir, son intervencionistas en materia económica y ultraconservadores en materia social. Porque ellos responden a una fe muy intensa que comparten y que hay que respetar en la libertad de cultos, pero para ellos esa fe debe convertirse en ley en el Estado civil, lo que ciertamente es complicado porque tienen unas ideas
bastante complicadas o complejas, por denominarlas de una forma respetuosa. En medio de esto tenemos elecciones convocadas, donde aparentan, no sé, 28, 27 candidatos, una cosa así. Todavía vamos a ver quiénes quedan vivos y quiénes no de este proceso que va a tener heridos. Acción Popular y APP van a pagar un precio, y yo creo que lo saben, y ese precio, vamos a ver el tamaño del precio, todo depende de la habilidad que cada partido tenga para manejar sus candidaturas y presentar sus candidatos. Pero este mes sucede eso. Tenemos muy poco tiempo. Este mes tienen que hacerse las votaciones internas, quedar designados e inscritas las planchas presidenciales y los candidatos al Parlamento. Un poco después, me parece, los candidatos al Parlamento, pero acá el juego son los candidatos presidenciales. Y la elección de Sagasti como presidente por parte del Congreso, en caso de perdurar en el tiempo, va a tener consecuencias también. No solamente para AP y APP, que van a pagar un precio por lo que hicieron en el caso de la vacancia de Vizcarra, que coincido con Pablo, fue absolutamente legal. Es decir, si la elección de Merino fue legal, la de Sagasti también. Si la de Merino fue ilegal, la de Sagasti también sería ilegal. Yo creo que en este caso podemos estar en desacuerdo, pero ambas decisiones y la vacancia de Vizcarra han sido absolutamente legales y constitucionales. Vamos a ver qué dice el TC. El día de hoy ha sido la audiencia de la acción competencial planteada por el Poder Ejecutivo. Yo formo parte del equipo de defensa del Congreso. Creemos, los abogados del Congreso, que el Congreso va a ganar, y lo más probable es que el tribunal debería legalmente declarar la sustracción de la materia porque la demanda se refirió a la primera vacancia que no se produjo y eso debería ser lo constitucional, pero el tribunal ya ha dado sentencias extrañas, interpretativas, a futuro, casi ha legislado en otros casos, de manera que no nos sorprendería tampoco que hicieran una sentencia distinta. En todo caso, la ponencia de la doctora Ledesma no repone al señor Vizcarra, de tal manera que ese tema ya ha sido completamente descartado por el Tribunal Constitucional. ¿Qué nos espera? Bueno, unos meses de gran intensidad política, con grandes debates. Es difícil de prever cómo va a ser el resultado. Yo creo que en las encuestas todavía no nos dicen nada, ni no nos van a decir nada hasta avanzado marzo. Las encuestas no aciertan por lo general. Solo en la última semana, en los últimos días, la gente comienza a ajustar sus encuestas y comienzan a darnos un resultado más aproximado. Creo, ¿no es cierto?, para terminar, porque sé que me he extendido un poco, que hay candidaturas que van a subir notablemente y otras que hoy día son importantes van a bajar. Yo no creo que Forsyth suba. Creo que Forsyth más bien va a seguir en un camino de bajada. Básicamente porque él no tiene nada que decir. Claro, reclutaba a Jorge Nieto, que como cabeza de lista, que es magnífico, estupendo. Bueno, naturalmente, siendo un Montesinos, es un hombre de una gran inteligencia, sobrino del DOC, ¿no? Y un hombre muy articulado, muy estructurado, pero él parecía el candidato presidencial. De hecho, tiene mucho más talla presidencial que Forsyth. Vamos a ver qué pasa en la campaña, ¿no? En todo caso, los estrategas de la campaña de Forsyth lo van a querer callar, pero el problema es que si Forsyth se cae, cae más. Entonces tienen que hacerlo hablar y cada día que hable va a perder votos. Así que esa candidatura la veo complicada. Creo que Keiko va a subir. No soy fujimorista, pero tampoco soy ciego. Creo que el fujimorismo, hay mucho voto encubierto, hay mucho fujimorismo, hay una base ahí cercana al 10%. Keiko puede hacer subir eso un poco. Y con 28 candidatos, cuidado que con 12, entre 12 y 15% te metes a la segunda vuelta. Mucho candidato en la izquierda. Lavero va a tener de nuevo el mismo problema. Se va a fraccionar eso enormemente. Forsyth quiere ser de izquierda también. Y si Acción Popular no eligiera a Alfredo Barnechea, sino a Lescano, que no es precisamente su mejor candidato, pero aparenta tener fuerza interna, se va a sumar un candidato más hacia la izquierda. Así que debe haber mucho voto de izquierda. A la derecha hay Keiko, Rafael López Aliaga, Hernando de Soto, pueden terminar siendo el voto perdido de la derecha, que termine, los votantes de ambos, creo yo, de repente estoy equivocado, han sido votantes fujimoristas. Si es el voto perdido, la teoría del voto perdido que los puede perjudicar,
puede hacer que nuevamente eso, quien ha votado por Keiko antes y hoy día quiere votar por Rafael o por Hernando, pueden mañana votar de nuevo por Keiko con facilidad, que en ese lado el voto perdido va a ser importante. Acuña siempre es un misterio, caudillo del norte, habrá que ver cuánto lo dañó la crisis de la caída de Merino, habrá que ver cuánto puede aportar solo con sus votos en el norte, creo que en Lima tiene una votación más pequeña, ¿no es cierto? Y en otras provincias tienen algunos gobernadores que de repente le aportan. Pero es siempre un misterio cuántos votos podrá sacar acá. Yo creo que la elección estaba muy imprecisa, sobre todo a estas alturas, pero hay un jugador nuevo, y con esto acabo, Pepe, discúlpame, porque me haya alargado tanto. El jugador nuevo es que la gente está en la calle, ya no va a salir de la calle. Pueden cambiar las caras. Los estudiantes que estuvieron la semana pasada no son los que están hoy día. Ojo que Canal N, ni RPP, ni el Comercio están informando, ¿ah? Pero por las redes se pueden enterar todos. Hoy día está en la calle la CGTP, y ayer la Plaza San Martín la tomó el antaurismo, con todos vestidos de militares, licenciados militares. Ya la calle es un nuevo jugador, ¿no? Y eso no va a regresar hacia atrás. Y es un jugador que va a ser antagónico, ¿no? Porque el antaurismo también está ahí, Antauro no será candidato, pero hay un antaurismo fascistón, un discurso que puede terminar simpatizando, por ejemplo, con Urresti, que es un candidato siempre complicado, porque uno no sabe si es de derecha o es de izquierda, ¿no? Y tienes a la extrema izquierda que, claro, no va a querer ayudar a Sagasti. Yo no veo a nadie de la ultra ayudando a Sagasti, más bien van a querer boicotear a Sagasti por no ser suficientemente de izquierda. Y eso puede crearle conflictos emocionales al gobierno, de no saber cómo enfrentarse a una oposición de izquierda, no una oposición de derecha, que es lo que han estado acostumbrados a ver. De manera que estos son los jugadores que tenemos presentes, y en abril ojalá podamos elegir un gobierno que tenga además mayoría en el Parlamento, porque de otra manera vamos a extender esta inseguridad política y jurídica por 5 años más. Miren las consecuencias de haber votado como se votó en 2016. Estamos ahí por la crisis del 2016. Esa elección no solucionó el problema, lo creo, y estamos pagando sus consecuencias. Muchas gracias, Pepe, y nada, quedo para el debate si hubiera preguntas. Muchísimas gracias, Enrique. Realmente muy importante lo que acabas de empezar. Vamos a empezar con las preguntas. Y aquí tengo una preparada que está relacionada con la preocupación de la gran parte de la ciudadanía. Y es el tema sobre las manifestaciones. Las manifestaciones se han realizado, se han ido incrementando día a día, y se cree de que algunas de ellas fueron por la vacancia real de Vizcarra, otras que fue influencias de terceros bien organizados, otras porque realmente estaban buscando, como la gran mayoría de repente ha sido incentivada para eso, buscando una verdadera protesta política por las circunstancias y situación política que pasaba el país. Se ha visto mucho de esto, ¿no? Se ha dicho mucho también. Hemos visto unas manifestaciones muy bien organizadas, ¿no? No solamente bajo el punto de vista de las redes, sino bajo el punto de vista también de los medios de comunicación. Yo he observado, lo que he podido ver mucho en la televisión, de que había organizaciones hasta de chicos bomberos o chicos de asistencia médica urgente, muy bien preparados, inclusive con vestimentas de Cruz Roja. O sea, ha habido una cosa, yo lo que encuentro acá es que ha habido algo ya preparado, organizado para que estas manifestaciones se expresen. El tema va más allá, porque el tema va a que esas manifestaciones se siguen realizando. Y se siguen realizando. Ayer hemos visto algo con lo de Beto Ortiz, hemos visto también manifestaciones en algunos lados.
y hay una preocupación ciudadana. Esto no implica de que no estemos de acuerdo con las manifestaciones de jóvenes, que es bueno que salgan a manifestarse, pero que la gran mayoría no están ni siquiera enterados de lo que significa la Constitución del país, porque no conocen la Constitución. A mí me ha costado poder leer la Constitución del Perú mucho tiempo, pero mi pregunta va a que ¿cuál es el resultado de todo esto y en qué sentido nos estamos dirigiendo? ¿Qué piensan ustedes de todo lo que ha sucedido con respecto a esta circunstancia de las manifestaciones? ¿Son buenas, son malas, son regulares, son convenientes? ¿Hay gente atrás? ¿Hay organizaciones preparadas? ¿Ha venido esto ya preparado anteriormente o se ha generado así espontáneamente? Pregunto, primero le pido a Pablo que nos conteste. Gracias, Pepe. Bueno, es un tema muy complejo. En verdad, estas manifestaciones no están dirigidas pues por nadie. Hay una serie de fuerzas que convergen en este proceso y que muchas veces son, por supuesto, aprovechados, ¿no?, por movimientos orientados, ¿no?, a políticas extremistas o a agendas políticas, como por ejemplo el pedir el cambio de constitución, ¿no?, y el referéndum. Y hay desviaciones muy graves. Están sucediendo algunas cosas muy malas, ¿no? En las redes, por ejemplo, se atacó hace unos días a Diego Macera por haber hecho una clase a la escuela del Fujimorismo, ¿no? Es un profesional independiente de altísimo valor y ha sido atacado, ¿no?, como si no tuviera la libertad para poder dar una clase, ¿no? Se han hecho unas comunicaciones a la Universidad de San Marcos para que se expulse de la cátedra a Cheput, ¿no? Porque Cheput, al haber propiciado la vacancia, es un tipo pues inadecuado y hay que prohibirle que enseñe a los jóvenes, ¿no? Están haciendo ataques contra Willax, están haciendo ataques en las redes a las webs del comercio. Lo de Beto Ortiz no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, están caminando una serie de procesos paralelos. Jóvenes románticos muy bien intencionados, haciendo propuestas válidas y pacíficas, pero al costado, ¿no es cierto?, gente politizada, ideologizada y gente violenta que entonces desdice de lo otro, ¿no? Y es pues muy difícil que los jóvenes bien intencionados puedan controlar a estos procesos que son desmanes, desorganizados, caóticos y violentos, ¿no? Porque tendrían que enfrentarse unos a otros, cosa que no queremos. Entonces, esto creo que ha originado algo muy bueno en despertar la conciencia de un joven. O sea, el joven hoy día tiene que pensar que no puede ser ajeno al destino político del país. Eso ojalá nos lleve, ¿no?, a que los jóvenes empiecen a inscribirse en partidos políticos. Lamentablemente no tenemos líderes políticos fuertes que puedan convocar esas inscripciones y canalizar esos procesos, que sería lo ideal para salir de esto. Líderes políticos fuertes que convoquen a los jóvenes. No lo tenemos. Entonces, si bien esta conciencia política de los jóvenes es muy buena, esta anomia, este espacio de caos, este riesgo mediático, estas movilizaciones peligrosas y descontroladas pueden ser muy complicadas. Además, con un gobierno que no va a hacer absolutamente nada para evitarlas y controlarlas. Porque creo que el perfil del gobierno es llevarse en paz, ceder ante cualquier presión, no le vayan a decir que es responsable de la herida de alguien, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener un gobierno que va a evitar todo conflicto, ¿no? Eso nos pone en una situación muy difícil. Desde otras tiendas políticas, tendrían que salir algunas voces para llamar la atención sobre lo que hay que hacer, que es fundamentalmente invitar a los jóvenes sanos,
poderosos, ¿no es cierto? Decentes, ¿no? Que no están en esa cosa violentista, a incorporarse a la política, a la buena política, que tanto necesitamos. Gracias, Pablo. Tú, Enrique. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Pablo. Giovanni Sartori, el famoso sociólogo italiano, que escribió el tratado más importante tal vez del siglo XX sobre los partidos políticos, decía que había una relación directa entre el régimen político, entre el sistema político y el medio de comunicación utilizado. Y él hacía una recensión breve, histórica, de cómo había esta vinculación entre política y medio de comunicación, según él de necesidad. Decía, por ejemplo, que la Revolución Francesa era consecuencia del diario, de los periódicos, que el primer periódico había sido inventado en el siglo XVIII, ¿no es cierto? Y que terminó con la Revolución Francesa. Es decir, la aparición de los diarios produjo al final la Revolución Francesa. La Revolución Francesa era imposible sin un periódico, sin un diario impreso. Decía después también Sartori, hablando del totalitarismo del siglo XX, en particular, en primer lugar, del comunismo y del fascismo, que eran impensables con la radio. Es decir, sin la radio, mejor dicho. Es decir, la radio fue el gran vehículo del totalitarismo. Y él explicaba, ¿no? Decía, si tú a Mussolini lo hubieras puesto en la televisión, te hubiera dado risa. Si tú hubieras puesto a Hitler en la televisión, no te hubiera dado miedo, te hubiera dado risa. Tipo gesticulante, disfrazado, farsesco. No hubiera creado el temor, el pavor, ni concitado la fuerza política que concitó. Lo mismo con Lenin, con Trotsky. Stalin siempre un hombre oscuro que utilizaba a terceros, pero la radio fue el gran vehículo de las revoluciones del siglo XX. El totalitarismo es impensable sin la radio. La radio construye el totalitarismo del siglo XX. Y él añade, murió de 98 años o 99 el año pasado, así que no llegó a escribir de las redes sociales mucho, escribió algo en un libro en contra del islamismo, pero digamos en su clásico, el Tratado de los Partidos Políticos, dice Sartori, que la democracia moderna, contemporánea, la liberal que conocemos, parlamentarista o presidencialista, la europea o la americana, son hijos de la televisión. Muerta la radio, el vehículo del totalitarismo es la televisión. Y pone como ejemplo el famoso debate Kennedy-Nixon, ¿no? Y habla de Clinton y los grandes políticos de la televisión, Margaret Thatcher, Kohl, grandes políticos que han utilizado la televisión como nadie, Ronald Reagan, tal vez un ejemplo epitémico de esto, ¿no es cierto? Es decir, nadie más brillante que Ronald Reagan para utilizar la televisión, finalmente era un actor. Hoy día hemos llegado a otra etapa y nuevamente vincula medios de comunicación con régimen político. Ya los diarios se están extinguiendo. En los próximos 5 años dejarán de circular impresos, quedarán como páginas web, como portales, básicamente como proveedores de información, máquinas de información en la web, ¿no? La televisión cada día es menos vista. La radio, curiosamente, en un país como el Perú, todavía mantiene una cierta influencia por la baja penetración de las redes en el interior. Pero la televisión abierta, la televisión clásica tiende a decaer enormemente y estamos en un mundo en el cual el streaming, las redes sociales, no se han impuesto de manera sumamente dramática como el medio de comunicación predominante. Humberto Eco detestaba las redes porque decía, ¿no es cierto?, que las redes era como escuchar a dos borrachos en un bar.
la gente habla cualquier cosa, no tiene ninguna información, se insultan, acaba siempre un pleito, y Eco decía que él no tenía redes sociales, murió Eco también hace poco. Yo no tengo redes sociales, por esa misma razón, y además por un problema de tiempo. Perder el tiempo escarbando las redes sociales nunca me ha parecido la mejor asignación de lo que puedo hacer. Pero eso no me impide estar debidamente informado y saber lo que está pasando en mi país. Lo que pasa es que el mundo tumultuoso de las redes es casi un reflejo de la realidad, ¿no? Es un nuevo medio de comunicación que lo que está produciendo es un cambio político global. ¿Será democrático ese mundo? Hay alguna gente que piensa que sí, porque cree que como las redes no hay Estado, como las redes son libres, aunque caóticas y desordenadas, las redes terminarán imponiendo un nuevo individualismo que reclamará una libertad absoluta para las personas y será un mundo de una anarquía capitalista impecable. Hay grandes textos escritos por defensores de las redes en el sentido de que llevan a un camino hacia la libertad. Es posible que a largo plazo sea así, pero creo que hay amenazas muy importantes en el camino. Hoy día hacer una revolución por las redes es mucho más fácil que sin las redes. Pensemos en lo que fue la Revolución Francesa, que tardó 30 años, y en una revolución como en Chile o en la última semana, que hemos tenido una revolución en el Perú, trajeron abajo un presidente, eso es una revolución, ¿no es cierto? La haces en 3 horas o en 30 minutos. Las redes pueden ser muy útiles para eso. Pero creo que las redes son un instrumento, son como un cuchillo o como un martillo. Sirven para lo bueno o para lo malo. Hay quien puede utilizar las redes para destruir la democracia, pero también creo que las redes pueden ser utilizadas para luchar por la democracia y luchar por la libertad. No hay que abandonar el espacio, así como la televisión, así como la radio o así como los periódicos. No hay una relación de necesidad entre el medio de comunicación y el resultado político, pero sí hay una relación entre uno y otro. Y creo que quienes creemos en la democracia, en la libertad, en el Estado de Derecho, debemos aprender a combatir en ese nuevo mundo. Por supuesto, hay prácticas reprobables, Pablo ya las reseñó, el acoso, ¿no es cierto? La intimidación, fuera de que en el Perú son delitos perseguibles, ¿no? Beto Ortiz, Diego Macera, cualquier persona que haya sido acosada o que haya sido hostigada por medio de las redes, tiene todo el derecho del mundo de presentar una denuncia penal. Eso es un delito, que está debidamente tipificado. No se puede hacer. Pero supongamos que no pasara nada, que el Estado es incapaz de proteger a una persona del acoso de las redes. Bueno, ahí tenemos un gran problema. Tenemos que aprender a luchar dentro de las redes. Porque las redes pueden ser utilizadas para cosas buenas, como pueden ser utilizadas para cosas malas. Y eso dependerá de quiénes son los que la usen. Lo que no puede haber es indiferencia. Los grupos políticos, los grupos empresariales, quienes defienden algún valor o principio, tendrán, ¿no es cierto?, que salir a defender sus puntos de vista. Y deberán hacerlo de una manera muy intensa, porque vivimos este mundo de la polémica de las redes. Yo solo quiero acabar, Pepe, con un pequeño cuento que les quiero recordar, porque creo que muchos de ustedes lo conocieron y me escribieron en esos momentos. Hace más o menos 3 meses, 2 meses, yo decidí lanzarme en una guerra individual, quijotesca, a pedido de un grupo de amigos encabezado por mi queridísimo profesor y amigo Guillermo Bulma, que fue liberar a los adultos mayores del cepo fascista que les había impuesto el Ministerio de Salud con el pretexto de la lucha contra la pandemia. Y bueno, hice una entrevista en Perú 21 a un periódico, donde sostuve algo, y la verdad es que yo no tuve ni la menor idea que eso iba a tener el impacto que eso tuvo. Dije que las mascotas en el Perú tenían más derechos que los adultos mayores, ¿no? Y esto lo que provocó fue una batahola en las redes inmensa. Inclusive hubo gente que monitorea redes que me llamó a decirme, usted no sabe, Gersi, lo que ha creado una revolución en las redes. Gente que yo no tengo la menor idea, porque yo no tengo ni Facebook, ni Instagram, ninguna de estas cosas. ¿No es cierto?
¿Qué ocurrió? Pusimos la acción de amparo, que era el propósito. Guillermo Goldman y algunas otras personas pusieron acciones de amparo que patrocinamos nosotros y las presentamos al Poder Judicial. El gobierno en 48 horas, porque el gobierno de Vizcarra monitoreaba redes, ellos tienen la tecnología de Cambridge Analytica para monitorear redes, además varios grupos políticos la han comprado también, ahora hay muchos software para eso, es más importante saber qué pasa en las redes que las encuestas no sirven para nada, lo que hay que hacer es monitoreos en redes que te da información en tiempo real, y el gobierno en 48 horas derogó las restricciones a los adultos mayores. Eso para ejemplificar cómo es posible, digamos, yo no hice ningún trabajo técnico para descubrir que ese era un tema en el cual podíamos derrotar al gobierno de Vizcarra, derrotar a una norma autoritaria y liberar a los adultos mayores del cepo que se les había puesto. Simplemente fue intuitivo. Pero lo que ocurrió fue que un tema que fue comprado rápidamente por las redes. Los jóvenes salieron a luchar por sus abuelos. Eso fue lo que pasó. No salieron a la calle, pero iban a salir. Ya había convocatorias a marchas públicas. Y eso fue lo que precipitó que Martos, lo supe después por un asesor, le planteara al presidente, con la total oposición de la señora Massetti, que no sé, yo también me auno a lo que dice Pablo, no sé por qué está de nuevo en el gabinete, se ha demostrado ser una total nulidad, por lo menos en materia administrativa para manejar una pandemia, pero ahí está la señora Massetti, no derogaran las normas restrictivas contra los adultos mayores. Ahora falta liberar a los niños. Bueno, vamos a pensar en eso, pero yo creo que eso va a tener también un gran respaldo y un gran apoyo de las redes. Hay batallas que se pueden ganar, pero hay que saberlas librar. Y eso implica, por supuesto, un trabajo profesional, identificar las luchas y darlas. Porque así como hoy día son las redes, ayer fue la televisión, antes fue la radio y anteriormente los periódicos. Los medios de comunicación siempre van a existir y van a ir cambiando según el desarrollo tecnológico. Lo importante no son los medios, lo importante son para qué los utilizamos. Y es el ámbito, el campo de batalla en el que tenemos que librar, ¿no es cierto?, nuestra lucha por la libertad, por los derechos fundamentales y por la vigencia de la Constitución. Nada, me extendí mucho de nuevo, pero gracias, Pepe. No sé si No, muchas gracias, muy interesante, muy bien. Vamos con las preguntas. La primera para Pablo. Dice, el gabinete es liderado por Violeta y otros académicos. ¿Cómo enfrentarán la calle? ¿Qué entregarán a cambio de la paz? Ese es para Pablo. Bien, yo creo que todo lo que la calle les pida, en la medida que no sea una cosa extrema. No veo un gabinete fuerte que enfrente, digamos, esta situación. No veo un gabinete que vaya a enfrentar un conflicto social antiminero o petrolero, y no veo un gabinete que vaya a enfrentar a las calles. Creo que va a ser un gabinete que va a repartir caramelos y vamos a vivir 8 meses de Halloween. Está bien. Muy bien, seguimos. Aquí hay una pregunta para Enrique. La impunidad es un flagelo y una constante en el Perú. ¿Qué se debe hacer con procesos legales como el de Nadine? ¿Vizcarra será otro ejemplo de impunidad? ¿Existe justicia en el Perú para castigar a corruptos como los antes nombrados? Creo que algo ha contestado de esto, Enrique, pero es para ti. Pregunta tan complicada, Pepe, porque requeriría otro webinar. Vas a tener que armar uno solo para discutir de esto, porque eso sí, la respuesta es la respuesta. Mira, yo descreo de la justicia profesional. Yo creo que debería haber, por lo menos en los casos criminales, un sistema con participación de jurados. Yo sé, es un debate que se ha hecho un par de veces en el Perú, la gente le rehuye al tema, pero porque dicen que es una tradición anglosajona, yo tengo mis dudas. Yo creo que hay una gran experiencia de justicia popular en el Perú, en asentamientos humanos, en el sector informal, en las comunidades campesinas, que donde la gente, la asamblea está acostumbrada a administrar justicia,
y lo hace generalmente bien. Las rondas campesinas en Cajamarca pueden haber abusos, pero se pueden corregir. Hay fórmulas intermedias. En Alemania tienen un sistema mixto, donde los tribunales de justicia penal, se llaman los escabinos, lo preside un juez profesional, que es el que dirige el debate, es el que conoce el derecho, dirige el debate, impone las penas, ¿no es cierto?, admite las pruebas. Pero necesita el voto de 2 jueces ciudadanos. Y si no hay unanimidad entre los 3, no hay sentencia. Entonces no tienen que debatir 15 o 18 jurados, como es en Estados Unidos, durante meses encerrados en un cuarto. El sistema alemán, que además de nuestro sistema jurídico, muy parecido, la legislación alemana a la legislación peruana, ¿no es cierto?, en materia civil, en materia penal, se parece muchísimo, podríamos tener perfectamente un sistema de los escabinos, como el alemán. ¿Por qué me parece importante? Por varias razones. Primero, porque es una escuela de educación cívica. La gente siente a la justicia muy lejana porque no participa en ella. Si la gente participara en la justicia sería distinto. Los escabinos le dan la oportunidad a las personas de participar en la administración de justicia. Y eso es importante y útil. Segundo lugar, porque va a haber justicia. En general, todos los jurados, sean los jurados americanos o los escabinos, los jurados tienden a ser más duros con el criminal. Digo tienden porque, por ejemplo, a O.J. Simpson lo absolvieron. Eso fue muy polémico. Pero en general, toda la literatura que ha estudiado el comportamiento de los jurados dice que el jurado tiende siempre a simpatizar con la víctima y a ser mucho más estricto que los jueces profesionales. De manera que esa demanda por justicia se puede obtener haciendo participar a la gente muy activamente. Y en tercer lugar, vas a reducir la corrupción, porque si tienes jueces profesionales que siempre son los mismos y hay una argolla de jueces que unos escogen a los otros, que los de arriba escogen a los de abajo. Alguna vez lo expliqué en una conferencia que me invitaste, Pepe, que el sistema de elección de los jueces en el Perú no es el que dice la ley. El sistema de elección de los jueces es por cooptación. El Supremo nombra al superior, que nombra al juez, que nombra al secretario. Sale el Supremo y el superior sube al Supremo, ¿no es cierto? Y jala toda la cadena. Y el que era el escribano se convierte en juez, el que era el secretario se convierte en escribano, y así sucesivamente. Por eso son siempre los mismos. El Poder Judicial en el Perú y en América Latina es endogámico, igual que el Ministerio Público. Jueces y fiscales son maridos y mujeres. Son totalmente endogámicos. Tú puedes encontrar familias completas dedicadas desde hace siglos, por lo menos 1 o 2 siglos, a ser jueces y fiscales. Se autoeligen. Esto del Consejo de la Magistratura o de la Junta Nacional de Justicia es una ilusión. El sistema se elige solo. Funciona, es un verdadero Estado, ¿no? Una institución absolutamente independiente, impenetrable además, de la influencia de los demás del Poder Judicial. Por eso me parece importante garantizar un nivel de participación popular razonable que permita garantizar la administración de justicia honesta y eficiente, que es lo que falta en Perú. Mira, si tú pusieras a Carguancho a cobrar letras y ejecutar hipotecas, el Perú probablemente aumentaría 1 o 2 puntos porcentuales de su PBI en un año. Porque esa drasticidad que usa el doctor Carguancho para meter presa a la gente, le falta al Poder Judicial cuando tienes que cobrar las deudas de las personas. Hay una absoluta desproporción. Anticorrupción es draconiano. Draconiano con un tipo, con alguien, a Cochupitaz, me acuerdo que lo tuvieron preso por la pura 5 años en su casa. Draconiano, pero el resto de la administración de justicia es un desastre. Familia es un desastre, penal es absolutamente corrupto, en civil los juicios demoran 5 años o 10, porque la casación, que no sirve para nada, debería eliminarse del sistema jurídico peruano, lo único que hace es que reenvía el expediente para abajo, y los juicios que deberían durar 3 años duran 8, ¿no es cierto? Porque sube y baja, sube y baja, sube y baja, es una payasada, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí hay cirugía mayor que hacer, creo que la participación popular es indispensable, y además creo que tienes que hacer un webinar de eso, porque si no, no voy a dejar tiempo para seguir contestando preguntas. Lo voy a hacer con tu presencia. Debe ser un placer. Gracias, Enrique.
La pregunta para nuestro amigo Pablo. Dice, tengo preocupación de la posibilidad que la calle presione para el cambio de la Constitución. Algo hemos hablado de eso ahora. Dice así, ¿es factible que la incluyan o legal que la incluyan como referéndum en las elecciones? Pablo. Bueno, eso sería una barbaridad, pero con el perfil del gobierno que tenemos ahora, es una posibilidad que tenemos que tratar de contrarrestar. Lo que hay que plantear es que si algún partido político quiere desarrollar esa agenda, que gane las elecciones para proponerlo desde el gobierno, pero de ninguna manera apurar ahora una salida para sacarse de encima la presión, ¿no es cierto? Y malograr el futuro del país, condenarlo a una parálisis de por lo menos 2 años y quién sabe a décadas de errores. A molestar a mi amigo Enrique, yo respondo como ingeniero y él como abogado. Yo rapidito. ¿No? Está bien. Gracias, Pablo. Está buena esa. Está buena esa. Sí, está buena. Acuso golpe. Que acá hay una pregunta para Enrique. Dice, no, voy a cambiarla porque creo que ya se contestó en gran parte. Dice así, no puedo dejar de decir. ¿Consideras que la izquierda está fortalecida para el proceso electoral? Enrique García. Bueno, contestaré telegráficamente, sí. Déjame, Pablo, por lo menos una pequeña colita, ¿no? No tan larga como la otra. Estamos en un mundo que ha girado a la izquierda, consecuencia de la pandemia. Yo no sé si el virus famoso ha sido creado deliberadamente o no, en fin, las teorías conspirativas abundan, pero el hecho es que ha sido aprovechado políticamente muy bien. Y quien lo ha aprovechado políticamente es la izquierda. La izquierda ha asustado al mundo entero, nos ha encerrado en nuestras casas, ha destruido el sistema económico, han puesto en riesgo la democracia, ha asustado a la gente. Creo que mucho de las marchas de los chicos de la semana pasada eran de hartazgo. Chicos encerrados desde marzo querían salir a protestar. No sabían por qué. Me acuerdo que le pusieron una cámara a un muchacho y una chica de Canal 5 le preguntaba, ¿por qué protestas? Y se volteó el tipo y dijo, no sé, pero todo está mal, ¿no? Entonces, claro, eso es, pues, ¿no? La izquierda está muy fuerte por múltiples razones, entre ellas por la pandemia. Este año, ¿no? Donde el estado terapéutico, como lo llamaba Thomas Szasz, un gran psiquiatra liberal húngaro, se apoderó del mundo, los encerraron, ¿no? Los médicos lo único que saben hacer es encerrar a la gente, decía mi papá, que era médico, ojo. Claro, añadiré, mi papá era psiquiatra, lo que explica que también le gustaba encerrar a la gente. Pero es lo que ha sucedido durante un año, ¿no? Casi un año de empezó esta pandemia en el mundo. Bueno, nos han encerrado repetidamente. En Austria ha sucedido algo muy importante. Con esto acabo, Pablo, prometo parecerme la próxima vez cada vez más a un ingeniero que a un abogado. En Austria ha pasado una cosa interesantísima ayer. Grupos de anti-vaxxers y de grupos anti-Estado plantearon una acción ante el Tribunal Constitucional austriaco, que es el padre de todos los tribunales constitucionales, inventado por el mismo Kelsen durante la República de Weimar. Plantearon la inconstitucionalidad del uso de la mascarilla, porque dijeron que no había ninguna prueba científica que justificara la obligación de portar una mascarilla, que la consideraban por distintas razones inconstitucional. Y el Tribunal Constitucional austriaco, ahí está la sentencia en la web, se la puedo pasar a quien esté interesado, en un fallo larguísimo, dividido, muy importante en la Unión Europea. Se está discutiendo intensamente este fallo, porque ustedes comprenderán, ya todos los grupos anti-vaxxers en general están colocando la misma demanda en su respectivo país,
ha dicho que es inconstitucional. No hay ninguna razón médica comprobada de que la mascarilla sirva para nada. Por consiguiente, no se puede aceptar una restricción a un derecho fundamental si no existe ni siquiera la menor prueba de que la mascarilla sirva para disminuir el contagio. Y la declararon inconstitucional. Hoy día, ¿qué ha respondido el gobierno austriaco? Que es de ultraderecha, ¿eh? Ojo, se denominan el Partido Liberal Austriaco, pero el liberal es nada. ¿Ya? Son un partido de ultraderecha aliados de Putin, que ganaron las elecciones en una circunstancia bastante complicada. Era la derecha contra la ultraderecha en Austria y ganó la ultraderecha. El voto popular, ¿eh? El gobierno austriaco ha reaccionado muy mal. ¿Qué ha hecho? Ha declarado la cuarentena total del país, encerrando a todos los austriacos. Ha dicho, ya que el Tribunal Constitucional me prohíbe, la dice que es inconstitucional, usar la mascarilla, bueno, todo el mundo a su casa, cuarentena general, ya no pueden salir. Listo. Pues ha empezado en Austria, no en el Perú, un conflicto institucional tremendo. Porque claro, inmediatamente los grupos que han ganado la acción en el Tribunal Constitucional Austriaco han presentado otra vía supresión de actos homogéneos, así se llama en derecho constitucional, para que el tribunal, ya sin juicio, declare inconstitucional la cuarentena, porque la consideran una represalia contra una decisión del Tribunal Constitucional Austriaco. Ya se planteó un conflicto de poderes abierto en Austria por un tema. Yo creo que por ahí, como ustedes ven, va a venir la política. La política claramente hay ciclos, así como hay ciclos económicos, hay ciclos políticos. Estamos en un ciclo de izquierda, parecido a los años 30, y vamos para allá. Y creo que la pandemia, como en su época fue el desempleo y la quiebra de Wall Street en el año 29, ¿no es cierto? La Gran Depresión, creo que en este caso la pandemia va a ser el gatillo que va a empujar un probablemente prolongado ciclo hacia la izquierda en el mercado político internacional, por llamarlo de alguna manera. Muy bien, viene la penúltima pregunta. Dice, para cualquiera de los ponentes, empezamos con Pablo. Es muy simple. ¿Qué fuerza? Sí, simple la pregunta, pero difícil la respuesta. ¿Qué fuerza política o candidato podría ser el nuevo presidente del Perú en el 2021? Eso es para los brujos. Pablo. Bueno, es una pregunta imposible de contestar, ¿no? Está muy abierto el tema. Es muy difícil prever lo que va a suceder. Yo creo que el análisis que hacía Enrique hace un rato, Forsyth va a bajar, algunos otros van a subir, pero puede colarse una especie de outsider por ahí también. Es muy difícil. Yo creo que lo que es más claro de preverse para el 21 es la composición del Parlamento. Seguramente vamos a tener un Parlamento, un Congreso muy atomizado, muy parecido al de ahora, sin una mayoría importante, lo cual nos presenta una situación bien difícil. Pero ¿quién va a ser presidente? Es bien complicado. La verdad que no tengo un pronóstico. Tengo algunos deseos, pero no tengo un pronóstico. ¿Cuáles son tus deseos? Bueno, yo creo que algo que puede suceder a diferencia de algunas otras elecciones es que vamos a tener algunos cuantos candidatos, muy pocos, que van a traer al debate nacional nuevas ideas sobre la construcción de un país moderno. Y ahí tenemos a un Fernando Sillonis, en algunos aspectos a Hernando de Soto, ¿no? Que pueden poner encima de la mesa temas importantes. Y así no ganen, ¿no? Siembren ideas, que es algo que hizo Vargas Llosa el año 90, ¿no? Ninguno de ellos va a tener esa fuerza de esa campaña, pero creo que las ideas que tiene, por ejemplo, Fernando Sillonis, que están basadas en esta revolución moral y en la necesidad de invertir, crecer y tener funcionarios del Estado decentes, ¿no? Verificando sus credenciales, si estudiaron o no estudiaron, si sus declaraciones de experiencia laboral son correctas o no correctas, limpiando un poco de alguna manera, digamos, el Estado para tener funcionarios probos,
¿no? Que hagan una alianza con el sector privado y no una guerra, ¿no? Que tenemos ahora entre el Estado, el sector público y el sector privado. Entonces, por ahí yo veo fenómenos positivos. ¿Cuánto nos den? No lo sé. No tengo la menor idea. Muy bien, gracias, Pablito. Hay una pregunta que me acaba de llegar para Enrique, que dice así: ¿cómo ve el futuro de los partidos políticos a raíz de los sucesos de las últimas semanas? ¿Está el Perú condenado a una pseudodemocracia sin partidos y con caudillos, y también con estos vientres de alquiler que los cobijan? Enrique García. ¿Me escuchaste, Enrique? Sí, gracias. Recién me han dado audio, si te escuchan muy bien. caras. Mira, yo creo que la respuesta es también sumamente interesante y tiene dos ángulos del cual se puede abordar. El primero, lo que produce resultados políticamente indeseables es una ley electoral, una ley de partidos políticos ineficiente y absurda. Tenemos lo que tenemos como consecuencia de un sistema jurídico absolutamente ineficaz e inútil. Solo un ejemplo para no abordar mucho, también ese es un tema para un webinar, Pepe, es cómo puede ser posible que tú elijas al Parlamento en primera vuelta y al presidente en segunda. Eso es una cosa ridícula. No tiene ningún sentido, nunca lo tuvo. Hace poco estuvimos con Jaime Altaus, nos invitaron a la Comisión de Constitución del Congreso, y había una idea, que era que la elección, esto se podría hacer además solo por un cambio en la ley electoral, no había que cambiar la Constitución, ¿no? Que la elección del Parlamento se haga como en la elección del presidente. No se haga en la primera vuelta, sino en la segunda. De tal manera que así se incentive a la gente no a dispersar el voto, sino a concentrar el voto y a dar mayorías sólidas. Por supuesto, hay fórmulas más elaboradas que ya implican reforma constitucional, de ir a sistemas uninominales por mayoría o por mayoría calificada, que podrían hacer que el Congreso sea elegido correctamente. Yo quiero recordar solo una cosa, Pepe. Yo estuve muy fugazmente en el Congreso, ¿no? El 90 al 92 nomás me eligieron al 95 porque el chino dio el golpe, disolvió el Congreso, el 92 se acabó. Nunca más volví. Pero me tocó una experiencia absolutamente increíble. El Congreso peruano era maravilloso. Yo estaba sentado con Luis Alberto Sánchez. Yo he compartido un Congreso con Manuel Ulloa, con Armando Villanueva, con Jorge del Prado, con Javier Descanseco, con la gente de izquierda. Era un congreso de gente absolutamente brillante. Javier Orlandini, Gastón Acurio, el padre. Había gente realmente importante. No era el congreso que tenemos ahora. Según las reglas del Parlamento en mi época, era bicameral. El primero en hablar era el senador más antiguo y el segundo en hablar era el diputado más antiguo. ¿Quién hablaba primero? Sánchez. ¿Quién hablaba después? Bobby Ramírez del Villar. ¿Qué tenías que decir frente a eso? Nada, te callabas, te sentabas, íbamos al Congreso a deleitarnos, a aprender. Además, Bobby Ramírez del Villar le encantaba pelearse con Sánchez. Pues Sánchez hablaba primero y Bobby decía que Sánchez hablaba de memoria y que todas sus citas eran falsas. Entonces, mientras Sánchez estaba hablando, Bobby mandaba a alguien a traer de la biblioteca del Congreso los libros que citaba Sánchez, buscaba la cita y después, cuando venía la réplica, se paraba Bobby con el libro y le comenzaba a señalar a Sánchez todas las citas falsas que había hecho. Y venía una grima verbal, porque Sánchez no se quedaba callado. Había un presidente que se atreviera a tocarles el pillito, a cortarles el micro. ¿Qué micro? Los dos viejos hablaban a pecho, sin micro. Y era una delicia estar en un parlamento así, ¿no? ¿Qué pasó con la política peruana? Eso me lleva a la segunda parte de la pregunta. La política peruana no es lo que estamos viendo. Teníamos un parlamento europeo. Era gente, además, no puedo generalizar, pero yo creo que era básicamente honesta. Hace pocos años, Enrique. ¿Perdón? Hace pocos años era así. Poquísimo. Te estoy hablando del año 90, hasta el 92. Era gente decente, honesta. Cada uno tenía su punto de vista y se peleaban, pues, y había unas discusiones muy ácidas, muy divertidas en algunos casos.
pero era gente que yo creo que amaba al Perú, ¿ah? Mira, yo no soy aprista, pero estoy seguro que Sánchez, que Villanueva, tenían su punto de vista equivocados o no, pero eran gente que se comprometían y cuando había que ponerse de acuerdo, negociaban civilizadamente. Claro, eran duros, pero negociaban y sentaban en una mesa y llegaban a un acuerdo. Eso lo he llegado a Bueno, pero vivir ¿qué va a yo. pasar? ¿Qué va a pasar, Enrique? Ese es ¿Qué va el a pasar? punto. Si no atraemos a los mejores a la política peruana, no vamos a poder reconstruirla. Los errores, los problemas institucionales hay que corregirlos, pero es indispensable la participación de la mejor gente. Me hubiera encantado, por ejemplo, que Roque Benavides se hubiera animado a ser candidato por el AP. Le hubiera levantado el nivel a esto enormemente. El discurso de Pancho Sagasti de ayer le ha encantado a mucha gente. ¿Por qué? Porque es otro level, como dicen los chicos. A la hora que Pancho Sagasti no gana una elección, pero a la hora que escuchamos a una persona inteligente, erudita, ilustrada, ¿no es cierto?, hablar, nos damos cuenta que la política se puede adecentar y puede ser una cosa completamente distinta. Ha mencionado Pablo alguna gente que puede destacar, es cierto. Hay alguna otra gente que también está ahí, más oculta. Rafael López Aliaga es un hombre muy brillante, muy inteligente, tiene posiciones duras, pero es importante, creo, en el Perú que gente con convicción de esos puntos de vista. ¿No? Veamos si Keiko logra resucitar al fujimorismo o no. Yo creo que la contienda de este abril, que acabo acá, es solo el inicio de una contienda mayor, que va a ser la lucha por la Constitución. Eso viene, es indetenible. Va a haber una demanda creciente para reemplazar la Constitución del 93. Y ese será el primer round que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno. La fuerte presión que pondrá la izquierda en la calle para pretender el cambio de la Constitución. Para eso tenemos que estar preparados. De tal manera que para esa discusión y eventualmente la redacción de una nueva constitución, que no hay que descartar que eso pueda suceder y se pueda convocar a una asamblea constituyente, como ha pasado en Chile, si hasta Piñera lo hizo por presión de la calle, ¿por qué no va a suceder? Puede suceder perfectamente en el Perú. Pero esa batalla será la definitiva, la batalla por la constitución, y ahí muchos de los que estamos aquí presentes tendríamos la obligación no solo moral, sino política, de participar activamente, porque es el momento en el que se va a jugar realmente la suerte de nuestro país. De acuerdo contigo. ¿Qué tienes que agregar, Pablito? Efectivamente, esa va a ser una batalla tremenda. Las evidencias empíricas sobre los resultados de la Constitución del 79 y la del 93 son clarísimas. Una Constitución del 79 nos condenó a la pobreza, al caos, a un Estado empobrecido, ¿no?, en las peores condiciones. Y la Constitución del 93, saliendo desde esa situación de Estado fallido en que estábamos el año 90, nos catapultó a un Estado, a un país brioso, ¿no?, con inversión en las regiones, con mejora de los ingresos, multiplicación por 10 veces el PBI per cápita, crecimiento de los recursos del Estado, caída de la pobreza de 60 a 20%, en fin. Ahora, ya sabemos que esos datos duros no son suficientes para que la gente reflexione y sepa elegir, porque la batalla no se da con los hechos, sino se da con los sentimientos. Entonces hay que convertir esos datos duros en sentimientos para cuidar las reacciones de nuestros jóvenes, ¿no es cierto?, que no se equivoquen. ¿Cómo convertimos los hechos factuales en sentimientos que nuestros jóvenes puedan recoger? Es un reto bien importante, intelectual, político, difícil, pero tenemos que ir preparándonos para eso. Muy bien. Yo tengo realmente que agradecerles a Pablo y Enrique las excelentes exposiciones, las magníficas respuestas. Su presencia acá es de vital importancia para que nuestro país, de una forma u otra, pueda, si quieres poner la palabra así, renacer.
el tema de los congresos con esta ley de la no reelección sí va a ser complicado y difícil. Sin embargo, lo que ha dicho Enrique es importante en cuanto a que muchos de los que están aquí presentes pueden también, ¿no?, proponerse para ser congresistas del país que tanto necesita gente preparada. Vamos a tener más webinars, así que voy a convocarlos seguramente mucho más veces. Quiero hacer unos webinars de mesas redondas para ver el tema de las elecciones y quiero decirles que el día martes 24 a las 6 de la tarde voy a tener a Thomas, que es un escritor que ha escrito mucho y es un experto en lo que es el capital consciente. Es un tema bien importante y desde ya les voy a pasar las invitaciones del caso. Nuevamente, muchísimas gracias a los presentes y a los expositores en especial. Gracias, Pepe. Un fuerte abrazo, Enrique. Gracias, Pablo. Un fuerte abrazo, Pepe, y a todos los amigos que veo ahí. Con todos. A Miguel Vega. Gracias a ustedes. Un gran abrazo, los estoy viendo entre los participantes. Chao. Gracias, buenas noches. A Ítalo, muchas gracias. No olvidemos nunca a Ítalo. Gracias, Ítalo. Tanto en la parte tecnológica, si no fuera por él, no podríamos tener estos webinars. Gracias, Ítalo. Gracias, chao.